Seguimos, hermanos queridos, aprendiendo y siguiendo al Cordero por donde quiera que Él va, y nos llena de gozo ser perseverantes en estas iniciativas que el Señor ha puesto en nuestro corazón en este tiempo de preparación para la lluvia tardía del fin de los tiempos. Así que les animamos a seguir perseverando en esta preparación contra reloj, como lo dice la sierva del Señor, que en el libro Primeros Escritos, que lo que muchos duraron años en aprender, nosotros tenemos que aprenderlo en días, ¿sí? Y por lo tanto nos toca acelerar el paso. Nos toca acelerar el paso en este proceso que el Señor ha iniciado con nosotros. Por lo tanto, necesitamos estar en cómo es, estar en esa función de aprender, de desaprender. Aquí nos dice el Señor que, hablando, 1 Timoteo 3:16, vamos a leerlo. ¿Alguno lo tiene por ahí a la mano? Por favor. Dice así: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Muy bien. Entonces, aquí nos dice en el libro de Primeros Escritos, y lo voy a leer textualmente, La marca de la bestia, el capítulo 14, lo siguiente, para complementar. La página 195, dice la página 95. Pero ahora el tiempo está casi, dice, alguno de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso. Cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para emprender el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi terminado. ¿Sí? Y los que hemos estado años, lo que hemos tardado años en aprender, tendremos que aprenderlo en pocos meses. O sea, tenemos que estar preparados para hacer cursos intensivos, porque ha habido un descuido en la preparación para lo que viene sobre la tierra. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Y aquí nos está hablando de este capítulo que se llama La marca de la bestia, y aquí habla de las plagas también en este capítulo. Dice, también tendremos que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieren recibir la marca de la bestia y su imagen, cuando se promulgue el decreto, deben tener valor. O sea, tienen que pasar por este proceso. Decir, no queremos la instrucción, la institución creada por la bestia. Entonces, tenemos una obra contrarreloj en este tiempo, y por eso estamos aquí en este grupo, hermanos, invitados para, hemos aceptado hemos entendido que verdaderamente el tiempo que tenemos es corto de lo que nos queda, porque esto fue escrito, esta visión, por ejemplo, fue escrita en el año 1850. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo tenemos hoy? Si en este tiempo estaba ya diciéndonos la visión que nos quedaba poco tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos hoy? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Para quién hemos estado trabajando? ¿A quién hemos estado sirviendo? ¿Qué obra estamos promoviendo? Entonces, por eso estamos en este tramo. Y la palabra declara, entonces, noten, hermanos, que en el Timoteo dice, grande es, ¿qué cosa? El misterio de la ¿qué? De la piedad. De la piedad. Entonces vamos a mirar aquí, hermanos, si yo le pregunto a usted, ¿qué fue primero, la creación o la redención? Primero fue la creación. La creación. Primero fue la creación, porque el Señor primero creó, ¿cierto?
Cuando el hombre peca, el hombre viene, el creador viene a redimirlo. Entonces, ¿qué fue primero? La creación. Muy bien, primero fue la Sí, creación. pastor, pero es que la redención estaba planeada Estaba para en planeada, caso de pero que el no hombre estaba Más no ejecutada. ejecutada. Más no ejecutada. Lo mismo la creación. La creación estaba planeada desde muchos siglos, ¿sí? Pero fue ejecutada en ese contexto, estamos preguntando, ¿sí? ¿Qué fue primero? Lógico que la redención estaba como un Plan misterio, alternativo. ¿sí? Como un misterio, un proyecto, ¿listo? Lógico, porque el Señor no fue ahí a actuar, pero lo que estamos hablando en la ejecución. En la ejecución, primero fue la creación y luego fue la ¿qué? Luego se activa la redención apenas ¿qué cosa? El pecado entra. El pecado. Ahora, Ajá. ¿para qué se activa la redención? Entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿para qué se activó la redención? ¿Por qué el Señor activó la redención? Porque la ley de la creación decía que el día que comáis de él, ciertamente que morirás. Morirá. Entonces, ¿qué fue lo que entró al planeta cuando el hombre comete, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece? La muerte. La muerte. Entra la muerte no solamente a Adán, sino a toda la que. La creación. A todo. Toda la creación es afectada por la crisis de la muerte, ¿sí? Y todo comienza a morir. ¿Capta? Todo estaba condenado a qué, hermanos? Morir. Todo estaba condenado a morir. Ahora, ¿qué fue lo que revirtió? Apaguen y prendan los micrófonos para que. ¿Qué fue lo que revirtió la ley de la muerte, que ahora que el mundo creado quedó bajo la ley de la muerte? ¿Qué fue lo que revertió las consecuencias de la ley de la muerte en el mundo caído? La redención, pastor. La redención. Entonces, la redención ahora hace posible que la creación funcione casi como el pecado, casi como si nunca hubiese entrado el pecado. ¿Sí? Entonces, ahora el Señor, por así decirlo, entonces Adán fue instituido el mayordomo de la creación. ¿Sí? Y Adán el Señor le dio la creación es un misterio y es un ministerio. ¿Cierto? La creación es un ministerio porque está constantemente activa para que la vida se prolongue en el planeta. Señor crea y eso se convierte en un ministerio de vida, ¿cierto? Pero cuando el pecado entra, entonces esa ley se daña y ahora entonces entra la muerte a ser parte de ese proceso, de ese ministerio. Pero la creación también tiene misterios. Todavía aún hoy tenemos misterios, ¿sí? Hay misterios en la creación. Ese ministerio, Adán fue creado, hecho mayordomo para administrar ese ministerio y ese misterio de la creación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué fue lo que Satanás le quitó a Adán? Pues a Satanás le quita a Adán, ¿qué cosa? La mayordomía de los misterios de la creación. La mayoría, los secretos del ministerio de la ¿qué? De la creación. Porque ahora la creación va a ¿qué cosa? La creación va ahora a ser usada para otros propósitos, para que los propósitos de la serpiente se lleven a cabo en el mundo. O sea, la creación, ahora la creación caída, va a ser tomada por el enemigo para llevar a cabo el plan de perdición que tenía los planes de la perdición. Entonces, cuando Adán peca, el hombre pierde, por así decirlo, el hombre pierde la mayordomía sobre el misterio y el ministerio de la creación.
¿Y quién se quedó con esos misterios y ese ministerio, por así decirlo? El enemigo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo posible que la creación siguiera funcionando? Que ese misterio y ese ministerio siguiera funcionando. La redención. La redención. La redención. Entonces, por eso es que cuando entendemos esto nos va a ayudar. Ahora, Adán es hecho, ahora es hecho receptor. Porque, ¿quién es el Adán? La pregunta es, ¿quién es el segundo Adán? Pues. Jesús, nuestro Jesús. Salvador. Muy bien, él es el segundo Adán. Entonces, ahora noten que el Señor introduce al segundo mayordomo. Pero este mayordomo lo que va es a qué cosa, administrar qué cosa, hermanos. Va a administrar el misterio y el ministerio de la redención. ¿Con qué propósito? Que el ministerio y el misterio de la creación siga ¿qué? Siga funcionando. Miren cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado aquí estudiando en esta iniciativa que hemos estado entendiendo? Que en los propósitos de nuestro Padre Celestial, lo que el Señor quiere enseñar de esta manera, en primer lugar, es revelarnos el misterio y el ministerio de la ¿qué? De la redención. ¿Ya? Sí. Para que a partir de ahí, ahora el hombre pueda, ¿qué cosa? Lleno de su sabiduría, de su espíritu, de lo que él quiere darle, ahora lo va a poner en contacto con la creación caída para restaurar la creación. O sea, entonces ahora a través de la red, a través del ministerio y el misterio de la redención, ahora el Señor quiere recuperar lo que se pueda recuperar en esta obra de restauración, el misterio y el ministerio de la creación. ¿Canta? Entonces tenemos hoy muchas, ahora noten algo. ¿Quién se quedó con los misterios y el ministerio de la creación? El enemigo. Por eso es que dice que tiene estudiado los laboratorios, los secretos de los laboratorios de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los que vamos siguiendo al segundo Adán, el Señor nos está enriqueciendo y nos está bendiciendo con el ministerio de la redención, y nosotros nos centramos mucho en esto porque es la esencia, el conducto correcto de esto. ¿Sí? La redención se convierte en el centro de nuestra vida. No porque la creación no sea importante, sino porque la creación ahora depende de la ¿qué? La creación ahora depende de la redención. La pregunta que les voy a hacer, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder cuando el Señor cierre la puerta de la misericordia del plan de redención? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder según la Biblia? La creación va a ser restaurada. Cuando el Señor cierre el plan de redención y ya se acaba la gracia para este mundo, ¿qué sucede? Van a caer las plagas. Caerán las plagas. La creación Entonces, colapsa. muy bien, la creación colapsa porque la creación dependía de la redención para su función. ¿Sí? Por lo tanto, si yo le hago la pregunta, hermanos, ¿el Señor va a mandar las 7 postreras plagas? ¿O las ha estado evitando? Las va a mandar. No, no las va a mandar. No, las ha estado evitando por amor a los escogidos. Exactamente. Las plagas es el resultado natural de un mundo caído, perdido y contrario a la ley del gobernante supremo.
porque en su presencia no puede existir el pecado. Y donde el pecado está, la presencia de Dios lo destruye y lo consume. Entonces, cuando el Señor cierre el plan de redención, ¿qué va a pasar? Normalmente lo que debió haber pasado si lo hubiese cerrado desde siempre. El mundo colapsa, los ríos dejan de correr, la sangre deja de correr por nuestros ¿qué? ¿Se acuerdan que les mencionaba la primera plaga? ¿Cuál es? ¿Una úlcera qué? Una úlcera maligna. ¿Y por qué sucede la úlcera? Por el sol que calentará. No, por la circulación. Ah, Las úlceras suceden por causa de la circulación. Cuando el Señor cierre el santuario del cielo, hermanos, vamos a darnos cuenta, y algunos demasiado tarde, lástimamente, que nuestra sangre corría gracias al santuario, gracias a la obra mediadora, gracias a la redención, el corazón funcionaba como el creador, ¿sí? ¿Cata? Y cuando Él se cierra el santuario, el corazón de los seres humanos ya no va a ¿qué? Ya los que no siguieron al Cordero, pues, van a sentir el impacto de lo que significaba la redención. Y eso es lo que el ser humano no ha logrado entender, ¿sí? Que gracias a la redención tenemos plátano, yuca, arroz, Miguelito. Gracias a la redención tenemos que la tierra todavía ¿qué? Produce. Produzca. Entonces, ahora, el centro de esto es importante que el ser humano se focalice. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ahora entender qué es lo que está haciendo el diablo. El diablo ha ido avanzando en el desarrollo del conocimiento que él tiene sobre la creación. Por eso tenemos lo híbrido, cuando se acuerda que comenzó con lo híbrido, ¿sí? Luego pasó de lo híbrido a lo que nos metieron los productos híbridos como resultado de que ellos fueron conociendo y se dedicaron a conocer los detalles de la creación. El ADN, ellos empezaron a incursionar, mientras el pueblo de Dios debería estar concentrado en la redención, el diablo llevó a sus siervos a conocer los misterios de la creación. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, están mirando, miren hermanos, que están tratando de traer a la tierra la manera como funcionan las estrellas, la energía que mantiene viva a las estrellas. Y están ahora tratando de hacer soles en la tierra como plantas nucleares, porque ahora el diablo se especializó en soltarle al hombre esos misterios que Dios le había dado a Adán sobre la creación, esos misterios, ¿sí? Y ahora estamos viendo la manipulación genética, ahora estamos viendo lo transgénico, ahora estamos viendo la cultura, la agricultura artificial, ahora estamos viendo cómo entonces a medida que y por eso aquí vemos algo interesante, que el Señor permitió esto, porque el Señor fue cada vez también en el plan de la redención, soltándonos cada vez más misterios. Hay un micrófono, hermanos, ¿sí? Cada vez nos fue soltando, ¿qué cosa? Más misterio. Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es que. Entonces, nosotros estamos en la terminación del día de la ¿qué? De la redención, donde el Señor nos está revelando todos los misterios y el ministerio de la ¿qué? De la redención. Pero a la par de que el Señor está haciendo esto, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? El Señor lo está permitiendo. Que el ser humano conozca ¿qué cosa?
Los misterios de la misterios de la creación. ¿qué? De la creación. Y el enemigo está usando esto, hermanos, para dañar la redención. Porque el propósito de Satanás es usar los misterios de la creación para hacerle daño al pueblo de la redención. Y eso es lo que hemos estado experimentando esto en este tiempo final. ¿Sí? Como digamos, vamos a hablar aquí el tema de la vacuna, ¿no? Como un ejemplo de lo que están tratando de hacer las élites con ese conocimiento de ese misterio para dañar al templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo de nosotros que estamos llamados a ser templos vivientes del Espíritu. Entonces, fíjese cómo ahora encontramos la guerra de los dos Adanes. El Adán de la creación caída, que en este caso se llama el príncipe de las tinieblas, ¿sí? Y ahora estamos hablando del Adán de la redención, que es nuestro Señor. Él entonces, a partir de la redención, quiere obrar para que haya una relación correcta entre nosotros y la creación. A través del misterio y el ministerio de la redención del lugar santísimo, ahora el hombre puede tener un correcto relacionamiento con la ¿qué? Con la creación. Entonces, en este contexto, para finalizar, hermanos, un poco aquí esto es importantísimo. Por eso es que de pronto ustedes aquí, bueno, aquí estamos hablando de esto, bueno, porque tenemos una falencia en conocer el misterio y el ministerio de la redención del lugar santísimo. Y eso daña todo, porque si usted no conoce, estoy hablando del misterio revelado y del ministerio revelado en el espíritu de la profecía para el remanente final, porque en esa revelación del lugar santísimo, el Señor nos concedió revelación sobre. Hay un micrófono, hermanos. Nos concedió conocimiento. Hermana, hay dos micrófonos. Hermana Georgina se le prendió un micrófono, hermano Nafer también. ¿Sí? Entonces, en esa revelación del lugar santísimo, el Señor nos concedió ¿qué cosa? Conocimiento. De cómo sembrar la tierra, ¿sí o no? Hay un micrófono, hermanos. Ayúdenos allí para que no se interfiera la... ¿Estamos? Miren, amados. En este conocimiento, en esta revelación del lugar santísimo, el Señor nos dio revelaciones de cómo debemos comer, ¿sí o no? Sí. Nos dio revelación de cómo debemos, en el fin de los tiempos, de cómo debemos sembrar, ¿sí o no, hermanos? Sí. De cómo debemos sembrarlos, de cómo debemos hacer los alimentos, ¿sí o no, hermanos? Sí. Ese misterio y ese ministerio del lugar santísimo ahora nos revela cómo el Adán de la redención quería que nosotros nos dotó de herramientas, cómo él quería que su pueblo comiera en el fin del tiempo, cómo quería él que su pueblo vistiera en el fin del tiempo, cómo quería él que su pueblo cultivara en el fin del tiempo, cómo quería él que su pueblo, en qué lugares quería él que su pueblo viviera en el fin del tiempo. Detalles minuciosos de la redención son revelados para que el hombre ahora se relacione con la creación en el contexto del fin del tiempo, porque es donde Satanás va a usar todo el conocimiento que él tiene sobre la creación para dañar la redención. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy, amados? El pueblo dejó aquí, como yo ayer lo mejoré el diagrama, miren, ¿sí? Este enfoque profético
El enfoque profético del remanente final, aquí lo tenemos. ¿Sí? Con ese enfoque profético, el Señor quería dotarnos de las herramientas que se necesitaban. ¿Para qué? Para poder estar de pie en este tramo final de la historia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? El Señor quería que nosotros le enseñáramos, no solamente que nosotros viviéramos esa revelación, sino que la pudiéramos compartir al mundo. Que le enseñáramos al mundo cómo se siembra, que le enseñáramos al mundo cómo se come, cómo se viste, que le enseñáramos al mundo cómo se vive, que le enseñáramos al mundo cómo se educa, cómo se siembra, que le enseñáramos al mundo, porque somos la luz del mundo. Pero ¿qué está pasando y qué es lo que estamos viendo y viviendo? ¿Cómo nos enseñó el Señor cómo contar el tiempo, la restauración del tiempo bíblico? Pero ¿qué está pasando con el remanente hoy? ¿Son los del mundo los que nos están diciendo cómo debemos comer? ¿Son los del mundo los que nos están diciendo cómo debemos vestir? ¿Son los del mundo los que nos están diciendo cómo deben operar las instituciones de salud? ¿Son los del mundo los que nos están diciendo cómo deben funcionar los colegios? ¿Son los del mundo los que nos deben decir cómo es que se maneja el conteo del tiempo? Hermanos, tremendo lo que estamos viviendo. Como si el Señor no nos hubiese colocado en el tiempo, en el fin del tiempo, como la luz del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque perdimos el enfoque ¿qué? Perdimos el enfoque profético del fin del tiempo. Lo mismo que pasó con este pueblo de aquí. Perdieron el enfoque profético. ¿Y qué dice Proverbios 29:18? Sin profecías, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. El pueblo de Dios siempre ha tenido un enfoque profético. Y la seguridad de ese pueblo consiste en mantener el enfoque profético correcto. Perdimos el enfoque profético y ahora estamos siendo ¿qué? Como dice aquí, voy a terminar, hermanos, aquí hablando de aquí en el libro Primeros Escritos, esta parte que nos llamó la atención ayer que estábamos en el ayuno compartiendo esto. El capítulo se llama Introducción. Si alguno lo tiene por ahí a la mano, sería una bendición. Está allí en la tercera sección del libro. ¿Sí? Introducción. Voy a leerlo aquí, está en la página 178 en mi libro. ¿Alguien lo tiene? Pastor, ¿cuál libro? Primeros Disculpe. Escritos, página 178. En la versión. Dice, de manera que se llama introducción, la introducción a la tercera sección del libro. De manera que la tentativa. Sí, hermana, léala. Sí, de manera que la tentativa de probar por la escritura que los dones espirituales fueron abolidos resulta en un fracaso total. Y puesto que las puertas del infierno no han prevalecido contra la iglesia, sino que Dios sigue teniendo un pueblo en la tierra, podemos buscar el desarrollo de los dones en relación con el mensaje del tercer ángel. Un mensaje que hará volver a la iglesia al terreno apostólico y lo hará verdaderamente, y le hará verdaderamente la luz, no las tinieblas del mundo. ¿Para qué vino el mensaje del tercer ángel? A que volvamos al terreno apostólico. A que el hombre vuelva a tener la mayordomía, se convierta en el mayordomo de la ¿qué? De la creación. De la Pero creación. partiendo de dónde? De la redención. Partiendo de la redención. ¿Estamos, Sí. hermanos? Por eso aquí Sí. encontramos un enfoque correcto de esto.
Hoy tenemos hermanos que conocen mucho, hermanos, de la salud, pero están descuidando el mensaje, no comprenden el mensaje de los 3 ángeles. Y hicieron del brazo el cuerpo, en un caso, ¿no? ¿Sí? Se dedicaron a conocer la creación y descuidaron la ¿qué? Saben cocinar, saben hacer comida vegetariana, saben mucho. Podemos correr el riesgo de irnos a un extremo y perder el enfoque correcto. ¿Estamos? Pero descuidan la redención. Una vez le preguntaba a un hermano, hermano, ¿qué es el clamor de medianoche? Usted sabe hacer muchas cosas. Usted sabe hacer muchas cosas. Cuénteme, ¿qué es el clamor de medianoche o qué fue eso? No, pastor, Mateo 25, ¿qué tal y tal? Hermano, antes de hacer pan, usted debió haber comprendido el mensaje de los 3 ángeles. Porque tenemos muchas personas que saben muchas cosas de la vida natural, pero estamos descuidando el enfoque profético. Por eso esta es, hermanos, en el nombre del Señor, mire, este es el enfoque correcto. Primero es la redención, y a través de la redención vamos a impactar la ¿qué? Vamos a impactar la creación. Amén. Que el Señor sea obrando en nosotros, amados, para que no nos pase, porque la palabra declara en el libro de mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué cosa? O sea, Conocimiento. 4:6. Conocimiento. Conocimiento. ¿Y qué dice la palabra? Por cuanto desechaste la Torá, yo también te deseché ¿de qué? Porque el Señor nos colocó como mayordomo de la redención. Yo también te eché del sacerdocio. Por esa razón la tribu de Leví, en este caso los que estamos dedicados a la palabra, a la revelación, ¿sí? Tenemos una misión importante. Amados hermanos, que el Señor pueda obrar en nosotros el equilibrio correcto, sobre todo en este tramo final. Que podamos tener ese enfoque profético que debe tener el remanente en el fin del tiempo. Mantenernos enfocados en lo que está en el misterio del lugar santísimo. En el ministerio del lugar santísimo. Esa es nuestra tarea. Buscad primeramente el reino. Y todo lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Amados hermanos, en esta mañana el Señor nos llama para que podamos pedirle al gran Adán que está en el lugar santísimo, que nos empodere en la tierra, que nos vista como vistió Adán de esas vestiduras de pieles, que nos pueda vestir hoy, hermanos, y podamos fungir en este mundo vestidos del Cordero, parecidos al Cordero, imitando al Cordero, siguiendo al Cordero, para que podamos entrar ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén. Finalmente, amado, ¿desde dónde nos va a sustentar el Señor cuando la creación colapse? Cuando la creación ya no sea más y ya no sirva más. ¿Desde dónde nos va a sustentar el Señor? Desde la Nueva Jerusalén. ¿Qué nos va a sustentar, la creación o la redención? Las dos cosas. La redención. La redención. La redención nos va a sustentar, hermano, porque el Señor a través de la redención va a hacer posible que la creación nos sustente hasta que Él venga y nos lleve a la Nueva Jerusalén. Vamos a orar, querido Padre. Gracias te damos por esta mañana que nos das, por esta luz que nos revelas desde tu presencia. Te rogamos, Padre, que nos habilites y nos hagas, seamos hechos por ti, constituidos mayordomos del gran mayordomo que está en el lugar santísimo, tu Hijo, quien está a tu diestra. Queremos, Señor, pedirte que nos reveles el misterio del lugar santísimo y el ministerio del lugar santísimo. Queremos, Padre Celestial, pedirte que nos habilites para conocer ese misterio
y para comprender ese ministerio que hace posible que este mundo funcione a pesar de tanta maldad, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Clamamos, Padre Celestial, para que tú nos ayudes y que podamos recibir la lluvia tardía para salir a decirle al mundo los misterios de la redención y el ministerio de la redención. Que pongamos nuestra esperanza en lo que tú estás haciendo en el cielo. Oh Padre, y que lo demás venga por añadidura. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Amén, amén. 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 Gracias, pastor. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Un abrazo para todos. Seguimos siguiendo al Cordero por donde quiera que él va. Aquí Pastor, todos la somos cita bíblica de Proverbios 20, ¿qué? 27, donde dice que el pueblo sin profecía. Proverbios 29, Ah. 18. Yo estaba buscando. Ay, gracias, hermanito Armando. Hermanito Armando, la Santa Cena, ¿cuándo es en el nuevo Ya, amanecer? hermanita, ahí le pregunta. Se está Próximo sábado, registrando, Maranata ¿no? Norte. No han cerrado ¿Habrá la grabación. vigilia hoy, Pastor Oscar? ¿Ah? ¿Habrá No han vigilia? cerrado la grabación. No Que se está- programó, hermana. Que Ah, se ya. está registrando, pastor. Hermano, todo eso está quedando grabado. Todo eso está quedando grabado, hermano Luis. Aquí pare la está, grabación. hermano. Vamos a dejar de grabar, hermano Luis, para Ya, por eso dije. Dígame, pastor. que dejemos de grabar y ya entonces